Es un placer conocerlo. Si usted desea mis servicios, iré a donde sea para ayudar. Auto Memory Doll. Violet Evergarden. Hablar de sentimientos humanos es algo como mínimo complicado, dado a que es mucho más fácil sentir las cosas que expresar lo que realmente llevas adentro. Y ese es uno de los temas principales que toca Violet Evergarden, un anime basado en dos novelas ligeras de nombre homónimo, escritas por Kana Atsuki y dibujadas por Akiko Tokase. La adaptación animada vio la luz en el año 2018, siendo Kyoto Animation el encargado de producirla y distribuida por Netflix. La historia nos cuenta acerca de Violet, una chica que tras perder ambas extremidades a causa de la guerra, se encuentra en rehabilitación escribiendo. Después de casi recuperarse por completo, va en busca de su oficial al mando, el mayor Gilbert Bugambilia. Esto con el fin de descifrar unas palabras enigmáticas que este le dijo a Violet cuando ambos se encontraban moribundos y a punto de morir desangrados. Después se nos introduce al teniente Hodgins, el cual abandonó su puesto en el ejército para abrir una empresa de mensajería. Después de un par de sucesos, Violet empezará a trabajar para Hodgins como repartidora. Esto debido a que ya no puede volver al ejército, dado a que primero la guerra ya terminó y porque su oficial al mando está desaparecido y muy posiblemente muerto en combate. Y es en este punto en donde conocemos a un arquetipo muy importante para el desarrollo de esta historia, las Auto Memory Dolls, mujeres que no solo se dedicaban a escribir cartas, sino que además tenían la capacidad de plasmar los sentimientos de la gente en ellas y conmover el corazón de quien las lea. Violet ve en esto una oportunidad para descifrar el último mensaje del mayor, a lo que decide convertirse en una doll y explorar junto al espectador los sentimientos humanos. Violet Evergarden es un anime que tiene entre sus temáticas principales el amor, el cual es explorado a través de mini historias, las cuales muestran cómo funciona esta sensación desde distintos ángulos. Para antes de siquiera escribir cartas, Violet deberá aprender cómo funcionan las herramientas de las cuales dispone una doll, o sea, una máquina de escribir, y para esto ella entra a una escuela la cual representa una prueba de excelencia. Y a pesar de que esta chica tenga una mecanografía y una gramática impecable, sigue teniendo fallos importantes en el punto clave de ser una doll: poder transmitir sentimientos ajenos en una carta. Una doll debe ser capaz de encontrar los verdaderos sentimientos que las personas quieren comunicar a través de las palabras. Para esto conocemos a Luculia de Leiden, la cual será su primera amiga y primer paso en el camino de Violet para desarrollarse como escritora. Dime, Violet, ¿quién es el mayor? Disculpa mi atrevimiento, no quise ser entrometida. ¿Por qué no le escribimos una? Pero no uno de esos reportes de siempre, sino una carta con tus verdaderos sentimientos. No me iré hasta que hayamos redactado algo hermoso juntas. Después de un par de intentos fallidos en donde Violet simplemente no puede expresar sus sentimientos de manera correcta, Luculia nos cuenta que sus padres murieron en la guerra y que la única familia que le queda es su hermano mayor, el cual participó como soldado y ahora está venido a menos refugiándose en el alcohol. Esto por la impotencia que le da el no haber podido hacer nada para salvar a sus padres, mientras su hermana simplemente agradece que él esté vivo y a su lado. Y es que el cariño y el amor no es algo que se deba reflejar únicamente a tu pareja sentimental, sino que este puede ser reflejado hacia las personas más cercanas a ti, personas a las que puedes llamar familia, ya sea que compartan vínculo sanguíneo como en este caso o no. Y a pesar de que lo único que quieras decir sea un gracias, hay personas que simplemente no pueden compartir este sentimiento, principalmente porque o no encuentran las palabras adecuadas o el modo de hacerlo. Es una carta. Luculia tiene algo que decirte. Mi querido hermano, gracias por estar vivo. Pero a pesar de que Violet se haya graduado con honores y sea considerada una doll, aún tiene mucho camino por recorrer y muchas maneras de expresión que tiene que aprender, lo que es un mensaje muy claro de que todos estamos en constante aprendizaje y en constante evolución, y que el proceso de mejora es interminable. ¿De verdad no entiendes ni un poco los sentimientos de los demás? Lo siento mucho. Pensé que ya comprendía los sentimientos de las personas, pero los sentimientos son demasiado complejos y delicados. Violet, al no entender del todo cómo funcionan los sentimientos humanos, esta no puede expresarlos de manera no verbal, lo que hace que muchos de sus clientes le hagan el símil con una muñeca. Siento que no estoy hablando con un ser humano real. De hecho, eres como una muñeca. Sin mencionar lo raro que es que no tengas expresiones al hablar.
Por favor, espere un momento. A pesar de que el amor sea de los sentimientos más poderosos que pueda sentir el ser humano, también es de los sentimientos más puros, ya que este no es simplemente una sensación, sino un gran cúmulo de valores, entre ellas la honestidad, porque a pesar de que siempre querramos adornar las cosas, las intenciones siempre van a ir por delante, y si estas son de verdadera bondad, la formalidad e incluso las palabras sobran hacia la otra persona. Tuve la oportunidad de conocer a Damián una vez, y el Damián que conocí no usaría esas palabras. Me alegra saber que lloras así. Es la peor fiesta de cumpleaños del planeta. Hasta yo tuve que escaparme de ella. Entiendo perfectamente por qué quieres llorar. Aquel hombre se dirigió a mí con la honestidad de su verdadero yo. Y eso bastó para hacerme muy feliz. De hecho, cuando las dolls dejan de interferir y el príncipe Damián y la princesa Charlotte empiezan a escribirse con sus propias palabras, pasan de ser dos personas de muy alto rango a ser dos seres humanos comunes y corrientes, dispuestos a compartir lo que cada uno lleva dentro del alma y a ayudarse mutuamente para ser felices. Ahora deberé vivir cargando este pecado a cuestas. Perder a un ser amado es de las sensaciones más desgarradoras que se puede tener, dado a que esta es muy similar a como si nos arrancaran una parte importante de nosotros y nos dejaran moribundos, sin fuerzas para seguir adelante y sin ganas de siquiera hacer lo más básico. Y si bien cada quien asimila las pérdidas como puede, lo cierto es que hay mucha gente que no puede salir de ese pozo. Esto es algo que se logra ver en la historia del dramaturgo Oscar, el cual acabó viviendo como un ermitaño puesto a que perdió a la familia más cercana que él tenía, o sea su esposa y su hija, ambas falleciendo de la misma enfermedad, la cual se define como una coagulación en la sangre. A la mujer nunca se le trató puesto a que ella nunca dijo ninguna palabra sobre su condición al hombre. Y por otro lado, a la niña sí se le trató, pero los médicos después de un par de intentos la declararon incurable, así que se le suspendió el tratamiento y la niña después de un ataque de tos perdió la batalla. Y todo esto refleja un trauma muy difícil de superar, puesto que cualquier cosa que tengas a la mano o cualquier cosa que veas siempre te va a recordar a esa persona que tanto extrañas. Un día. Te prometo que yo te lo demostraré. Además, Violet comienza a entender el gran poder que tienen las palabras cuando éstas se usan de manera correcta, el cómo éstas pueden transmitir las verdaderas emociones y los verdaderos sentimientos de quien las escriba. Es por eso que comienza a mostrar tanto interés en la historia que está transcribiendo para Oscar, y sin saberlo, termina cumpliendo el deseo de aquella niña que el hombre tanto amaba. ¿Crees que podría hacerlo si subieran esas hojas? Un día. Te prometo que te lo demostraré. Ya verás, papá. La escena está montada de tal manera en la que parezca idílico lo que el dramaturgo está viendo, como si éste estuviera soñando despierto, viviendo algo que ni su imaginación pudiera recrear, una presencia angelical. Es por eso que la escena se vale de tonos blancos para representar este sentimiento. Hay mucha gente que dice que esta es la mejor historia que tiene Violet, y si bien está muy bien hecha y entiendo por qué les gusta, es un sentimiento que yo no comparto. Soy la Automemory Doll. ¡Lo sabía! ¡Eres una muñeca! Anne, La infancia es de las épocas más dulces que se pueden tener como ser humano, pero de la misma manera es una de las etapas más delicadas, ya que cualquier acontecimiento nos puede marcarte por vida, ya sea para bien como para mal. Pero esto no quiere decir que a los niños haya que subestimarlos u ocultarles cosas importantes, porque a pesar de la inocencia que estos llegan a tener, estos no son idiotas a diferencia de muchos adultos. Anne es una niña hija de una familia acaudalada, quien a pesar de tenerlo todo, lo único que quiere es pasar tiempo con su madre, quien está muy enferma, padeciendo algún tipo de cáncer. Esta mujer, quien está consciente que no le queda mucho tiempo, solicita los servicios de Violet, esto con el fin de escribir una carta muy importante. La niña, quien no puede estar cerca cuando la mujer está trabajando con la doll, ve a lo lejos cómo la mujer pierde fuerzas poco a poco, lo que instintivamente le da la sensación de que algo muy malo está pasando o está a punto de pasar. Violet, tú no eres la que yo quería que atara ese listón en mi cabello. Sí, En realidad quería que lo hiciera mi mamá. lo sé. Y con ella quiero leer, resolver acertijos y jugar aunque no le gusten los insectos. Deja de quitarme el tiempo que paso con mamá, Violet. Y es que si para Anne es muy difícil no poder pasar tiempo con su madre, para la madre es incluso peor, por el hecho de saber que ya no va a poder mirar a su hija una vez más. Y el punto de inflexión es cuando Anne, sin ayuda de nadie y sin que nadie se lo diga, se da cuenta de que el tiempo que les queda juntas es cada vez menor. Pues ya me enteré. Ya sé, mamá. Si te vas, me voy
Violet, quien hasta este momento había actuado como una espectadora pasiva, ya conocía la verdad desde antes, y tratando de consolar a la niña se le nota la tristeza en sus ojos, como si la situación la quemara por dentro por el hecho de no poder hacer nada, pero mantenía la compostura hasta que la situación simplemente le ganó y reventó a llorar. Tiene que dejarla en esa casa, a ella sola. Y yo no pude permitirme llorar durante todo el tiempo que estuve con ellas. Esta historia es preciosa y seguro que alguien se está preguntando ¿para quién era la carta que tanto se le ocultaba a la niña? Pues resulta que las cartas eran para la misma Anne. Verán, la señora solicitó escribir un total de 50 cartas, las cuales serán entregadas una por una a Anne en su cumpleaños. Esto es una manera simbólica que tiene la madre de decirle a su hija que nunca la va a dejar sola, que nunca la va a abandonar y que siempre va a estar en contacto con ella. En verdad te convertiste en un auto-memory doll. Maldita. Escribes cartas que unen personas. Y a todas estas, ¿cómo se va sintiendo Violet? Porque hemos visto cómo ella poco a poco logra plasmar de una mejor manera los sentimientos de las personas, pero no se nos ha contado cómo se siente o cómo piensa, y para eso la canción de apertura tiene un par de frases interesantes. Aquí Violet nos cuenta que, aunque no sepa cómo se siente, siente un enorme vacío, siente que extraña a la persona que más ama, que en este caso es el mayor Gilbert. Con la misma mano que arrebató tantas vidas, escribes cartas que unen a personas. ¿Acaso no he sido yo quien ha robado a alguien su sueño por un instante? ¿Será que esas personas a su vez tenían seres queridos que las amaban? Estoy ardiendo. No estoy ardiendo. ¡Pero sí lo estoy! El fuego se propaga en mi cuerpo. Emana de las cosas que he hecho. ¡Me consume el fuego! Al principio mencioné que Violet perteneció al ejército. ¿Y qué función cumplía? La de ser un arma. Violet no nació con ese nombre. Ella era conocida como la doncella soldado de Leidenschaftler. Esta es la manera que tiene la obra para introducirnos al segundo tema que quiere tocar, la guerra. Y a la hora de hablar de este tema, el anime tiene una idea muy clara, y es mostrarnos cómo la guerra lo único que deja es muerte, destrucción y sufrimiento, de la misma manera en la que lo muestra Francis Ford Coppola en Apocalypse Now. Asimismo, la serie no se toca el corazón a la hora de mostrar los horrores de la misma, mostrándonos los acontecimientos bélicos de una manera cruda, esto sin llegar a ser un espectáculo gore que raye en el mal gusto, y tampoco con el afán de glorificar la violencia y las peleas como en tu típico shonen genérico. ¿Por qué se opone tanto? Es una orden que viene de muy alto rango. Ya todos hemos visto lo que puede hacer en los entrenamientos. Ella solo es buena para matar, es inútil en cualquier otra cosa. Este es un claro mensaje antibelicista, porque Violet, siendo solo una niña, ya tiene la capacidad de matar de una manera rápida y limpia, lo que da a entender que los altos mandos no se manchan las manos pese a que ellos son los verdaderos asesinos, no importándoles quién vaya al campo de batalla. Lo único que importa es que la carne de cañón cumpla con el objetivo que se le es asignado. Por otra parte, cuando esta está en combate, los escenarios comienzan a estar envueltos en llamas y la pantalla coge un tono rojizo, lo que es una alegoría hacia la sangre que se derrama en el conflicto. Las llamas son una metáfora que, al igual que la guerra, son algo que se esparce rápidamente y lo único que dejan son un páramo desolado y hecho polvo y cenizas. Es una acción provocada por el ser humano que consume todo lo que se encuentra a su paso, incluida la propia Violet, quien en el conflicto le quitó a la persona que más amaba, la persona que siempre estuvo a su lado, la única persona que no la veía como un arma, la única persona que la veía como un ser humano. ¿Por qué le dijiste eso? Tienes que pensar en su pasado. Esa niña no tuvo opción. Su pasado no importa. Ni las razones, ni los detalles. No puedes borrar tus acciones. Puedes olvidar y volver a empezar. Tampoco puedes olvidar. No es la única que está ardiendo. Tú y yo también lo estamos.
Tenemos las cicatrices invisibles que las llamas dejaron. Tanto para bien como para mal, todos hemos tenido un pasado. Eso es algo que no podemos cambiar ni de lo que podamos escapar. Sin embargo, lo que importa es el tipo de persona que uno es ahora, no la que fue uno en un pasado. Y para esto, el anime nos muestra una escena simplemente maravillosa. Mayor. Escribes cartas que unen personas. Mayor, ¿qué hago? Por favor, deme una orden. Esta escena es preciosa a la par que demoledora, porque es una clara muestra de que a pesar de que el amor se pinte como un sentimiento muy bonito, nos puede hacer cometer estupideces por la otra persona. De hecho, en esta imagen se logra apreciar muchísimo más la dicotomía entre la persona que mata y la persona que escribe. Y es gracias a la carta de una doll en donde Violet se da cuenta que vivir no solo significa seguir órdenes, sino hacer su vida como le plazca, y si tiene que volver al campo de batalla a seguir órdenes, lo hará bajo sus propias reglas. Antes que nada tengo que explicar un par de conceptos para que lo que vaya a decir a continuación tenga sentido, y es el tema de la música diegética y la música extradiegética. Verán, en cine y televisión se manejan estos dos términos a la hora de implementar una banda sonora. Por un lado, la música diegética es esa música que interactúa con el entorno y con quienes conforman la escena. Uno de los ejemplos más claros son los musicales, en donde los personajes no solo se dan cuenta de que existe música en su entorno, sino que interactúan directamente con ella, ya sea bailando o cantando. Por otro lado tenemos la música extradigética, la cual es toda aquella música que está sonando de fondo, en donde los personajes no pueden oírla, pero uno como espectador sí. Bien, teniendo eso claro, hablemos un poco de la banda sonora de Violet. Esta está conformada principalmente por música orquestal que acompaña de muy buena manera las escenas, pero lo que hace especial al soundtrack es el magistral uso que se le da, esto como producto de una muy buena dirección, porque algo que mucha gente no se ha dado cuenta es que la música extradigética es una herramienta muy poderosa, es un elemento que le puede dar peso a una escena o reforzar el tono de la misma, generando mucho más impacto en el espectador que está viendo. Y es por todo esto que Violet Evergarden no es solo un anime de drama, y más allá de ser una historia memorable, es una carta hacia el amor. Time heals the sorrow.